En el año 798, un ejército cristiano apareció de la nada frente a las murallas de Lisboa, a 800 kilómetros de su hogar en las montañas asturianas. Se suponía que debían estar derrotados, lamiéndose las heridas tras innumerables derrotas. Sin embargo, allí estaban, listos para saquear una de las joyas del Emirato de Córdoba. ¿Cómo fue posible semejante hazaña? Un acto que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la península. Para entender este golpe de audacia que dejó atónito al mundo de su tiempo, debemos retroceder apenas un par de años, a un momento en que el destino del reino asturiano pendía de un hilo finísimo, encarnado en la figura de su rey, un hombre que conocía el sabor amargo de la derrota y la desesperación. Año 796. El aire en Oviedo todavía olía a miedo y a ceniza reciente. Alfonso II, rey de los asturianos, se había salvado por los pelos, una expresión que apenas lograba capturar la magnitud de la catástrofe que casi lo aniquila. La última campaña del emir Hisham Min había sido devastadora, una marea de destrucción que había arrasado sus tierras, saqueado su capital, Oviedo, y lo había perseguido personalmente en una cacería implacable desde Astorga. Cada noche, Alfonso cerraba los ojos y veía el polvo levantado por la caballería musulmana. Oía los gritos de sus hombres cayendo, sentía el aliento de sus perseguidores en la nuca. Parecía solo cuestión de tiempo que la próxima oleada, la definitiva, borrara del mapa a su pequeño enclave de resistencia cristiana. Desde las almenas de una Oviedo a medio reconstruir, Alfonso miraba hacia el sur, hacia la inmensidad de Al-Ándalus, y sentía el peso de un futuro incierto. Pero entonces, justo cuando la oscuridad parecía absoluta, llegó una noticia desde el sur, un susurro que pronto se convirtió en un clamor y que lo cambió todo. Hisham I, el emir victorioso, el martillo de los cristianos del norte, había muerto. La muerte de un monarca siempre es un momento de inestabilidad, pero en el Emirato de Córdoba era una invitación al caos. El heredero, Al-Hakam Parpimo, ascendió al poder, pero el trono que heredaba era un nido de víboras. La idea, tan extendida posteriormente, de que el Al-Ándalus musulmán era una especie de paraíso terrenal donde las culturas y religiones convivían en una armonía idílica, es un mito. Una construcción romántica que se desmorona al examinar la realidad social de la época. Esa tolerancia y paz no existían en ningún lugar del mundo conocido, ni en el reino de Asturias, ni en la Europa de Carlomagno, y ciertamente no en el Emirato. Al-Ándalus era un mosaico de pueblos, religiones y lealtades, y estaba profundamente fracturado. Esa división, esa debilidad inherente, sería la clave que un rey inteligente al norte sabría explotar. Las fracturas del Emirato eran profundas y múltiples. La primera y más importante era la social, basada en el origen dentro de la élite musulmana. No todos los musulmanes eran iguales. En la cúspide estaban los árabes, la aristocracia conquistadora, que a su vez se dividían en clanes rivales como yemeníes y sirios, trayendo consigo viejas rencillas del desierto a las fértiles tierras de Iberia. Por debajo de ellos estaban los bereberes, pueblos del norte de África que habían formado el grueso de las tropas de invasión, pero que se sentían constantemente despreciados y relegados a las tierras más pobres y a los puestos de menor prestigio. Esta tensión entre árabes y bereberes era una herida abierta, siempre a punto de sangrar en forma de rebelión. La segunda gran división era religiosa. Estaban los musulmanes de cuna, los puros. Luego venían los muladíes, cristianos conversos al Islam, a menudo para evitar los pesados impuestos o mejorar su estatus social. Sin embargo, la aristocracia árabe nunca confió plenamente en ellos, viéndolos como oportunistas y musulmanes de segunda clase. Y finalmente estaban los mozárabes, los cristianos que mantenían su fe bajo dominio musulmán, y los judíos. Ambos grupos eran considerados dhimis, gentes del libro, tolerados a cambio de un impuesto especial, la jizya,
y de aceptar un estatus de inferioridad jurídica y social. Cada grupo tenía diferentes derechos, privilegios, impuestos y obligaciones. Un sistema diseñado para mantener el control, pero que generaba un resentimiento constante. Y por si fuera poco, existía una tercera división, la territorial. Cuando se produjo la invasión musulmana décadas atrás, no todo el territorio fue conquistado por la fuerza. Muchas ciudades y regiones, gobernadas por nobles visigodos, habían pactado su rendición a cambio de mantener una considerable autonomía. Estos pactos, con el tiempo, se convirtieron en una fuente de conflicto, con los emires de Córdoba intentando centralizar el poder y los señores locales, ya fueran musulmanes o muladíes, resistiéndose a ceder su independencia. Consecuencia de todo esto, un estado de rebelión casi endémico. Ciudades enteras se alzaban en armas, nobles locales se declaraban independientes, y el emir se veía obligado a dedicar la mayor parte de su tiempo, recursos y tropas, no a luchar contra los enemigos externos, sino a sofocar los fuegos que se encendían dentro de sus propias fronteras. Al-Hakam, Pimpun, necesitaba desesperadamente un ejército leal, del que poder fiarse, una guardia pretoriana que no estuviera contaminada por las lealtades tribales o las ambiciones locales. Desde su atalaya en Oviedo, Alfonso II observaba todo esto con una mezcla de estupor y emoción contenida. Sus espías, probablemente mercaderes y clérigos mozárabes que viajaban entre el norte y el sur, le traían informes detallados de la tormenta que se cernía sobre el emirato. Alfonso era un hombre muy inteligente, un superviviente que había aprendido de la forma más dura que la defensa pasiva solo conducía a la aniquilación. El año 796, el año de la muerte de Hisham, fue un respiro inesperado, un regalo del destino. No hubo campaña de invasión desde el sur, y Alfonso no desperdició ni un solo día de esa tregua. Puso a trabajar a su pueblo para fortalecer las murallas de Oviedo, convirtiéndola en una fortaleza formidable. Y sobre todo, se dedicó a transformar a sus hombres. Su ejército, hasta entonces una milicia defensiva, comenzó un durísimo adiestramiento. Los números aumentaron, las tácticas se refinaron, y la moral, alimentada por el deseo de venganza, se disparó. Se estaba preparando meticulosamente para que la humillación de ver su capital saqueada por los moros no se repitiese jamás. Al año siguiente, en el 797, Alfonso II dio el siguiente paso en su gran estrategia. No era un paso militar, sino diplomático. Envió una embajada a la corte del monarca más poderoso de la cristiandad, Carlomagno, rey de los francos. Las crónicas no nos dicen de qué hablaron exactamente en los suntuosos salones de Aquisgrán, pero el gesto era en sí mismo una declaración de intenciones. Como muestra de buena fe y para demostrar que no eran simplemente un grupo de rebeldes acorralados, los emisarios de Alfonso presentaron al monarca carolingio un regalo simbólico: trofeos de guerra arrebatados a los musulmanes en escaramuzas anteriores. Alfonso estaba presentando sus credenciales, posicionándose no como un caudillo tribal, sino como un rey cristiano, un igual, un socio potencial en la gran lucha contra el Islam. Mientras tanto, en Asturias, la preparación continuaba. Sus espías le habían traído noticias cada vez más alarmantes sobre la situación en el emirato. El caos no disminuía, sino que se intensificaba. Y en la mente de Alfonso, una idea audaz, casi una locura, empezó a tomar forma. Un nombre, una ciudad, un objetivo que nadie, ni en su corte ni en la de Córdoba, podría haber imaginado. Lisboa. Habéis oído bien, Lisboa. Mirad en el mapa por un momento para entender la magnitud de este proyecto demencial. Aquí está Oviedo, la capital del reino de Asturias, resguardada tras la muralla natural de la cordillera Cantábrica. Y aquí, en la lejana costa atlántica del sur, se encuentra Lisboa,
una próspera ciudad comercial, un puerto vital para el emirato. Entre ambas se extendían 600 kilómetros en línea recta, que se convertían en 800 kilómetros siguiendo las antiguas calzadas romanas, la única ruta viable para un ejército. La mayor parte de ese camino estaba firmemente controlada por tropas musulmanas, salpicada de guarniciones y ciudades fortificadas. Era un viaje de unos 8 días de marcha, cada uno de ellos una invitación a la emboscada y la aniquilación. ¿Podía salir bien? Era una apuesta de todo o nada. Un fracaso no significaría una simple derrota, sino la pérdida de todo el ejército asturiano y, con él, la extinción del reino. Pero Alfonso confiaba en su plan, un plan basado en 2 pilares, la velocidad y la sorpresa. Y confiaba en sus hombres. El nivel de adiestramiento de su ejército era ahora muy alto, y su número había crecido lo suficiente como para poder defenderse con garantías de una fuerza atacante si eran descubiertos. Así, en la primavera del año 798, Alfonso reunió a todo su ejército y a los nobles del reino. Ante ellos, desveló su increíble plan. Podemos imaginar las caras de asombro, la incredulidad inicial, seguida quizás por el entusiasmo febril que solo las empresas más audaces pueden generar. Las antiguas cabalgatas de sus predecesores, Alfonso Prino y Fruela, incursiones rápidas para saquear y replegarse, se quedarían en nada en comparación con esta hazaña, la mayor campaña jamás emprendida por el reino de Asturias. Con el estandarte de la cruz ondeando al viento, el ejército partió. La primera etapa del viaje los llevó rumbo sur, hacia la vieja ciudad de Astorga, puerta de entrada al llamado Desierto del Duero. Esta vasta meseta, despoblada durante décadas por las incursiones de ambos bandos, actuaba como una tierra de nadie, una frontera estratégica que ofrecía una primera capa de protección. Una vez allí, en lugar de continuar hacia el sur y adentrarse en el corazón del poder musulmán, el ejército giró bruscamente hacia el oeste. Siguieron la antigua calzada romana que unía Astorga con Braga, en el norte del actual Portugal. Este movimiento ya era en sí mismo desconcertante para cualquier explorador enemigo. No se dirigían hacia los centros de poder del Emirato, como Toledo o Córdoba. A partir de Braga, la marcha se convirtió en una carrera contra el tiempo. Siguiendo otras calzadas romanas secundarias, comenzaron a descender hacia el sur, paralelos al Océano Atlántico. Aún quedaban casi 400 kilómetros para llegar a Lisboa. Ahora sí, estaban completamente expuestos, en las entrañas del territorio enemigo. Una pregunta lógica surge. ¿Arrasaron los cristianos los pueblos y aldeas por los que pasaban? No es descartable, la brutalidad era la norma en las guerras de la época. Sin embargo, lo más probable es que no lo hicieran, o al menos no de forma sistemática. Y no porque fueran hombres de una ética superior que respetaban a las diferentes culturas, sino por una razón puramente estratégica. Su gran baza, su única posibilidad de supervivencia y éxito, era la sorpresa. No podían permitirse el lujo de retrasarse saqueando pequeños pueblos y alertando a las guarniciones cercanas. Cada columna de humo, cada campesino que escapara para dar la alarma, reduciría sus posibilidades. El gran trofeo era Lisboa. Así, avanzaron como un fantasma, una serpiente de acero deslizándose por los caminos olvidados de un imperio en decadencia, con los ojos fijos en el premio final. Y entonces, tras 8 días de marcha forzada, de tensión insoportable y de sigilo absoluto, llegaron. Frente a ellos, bañada por la luz del Atlántico, se alzaba Lisboa. La reacción de los sarracenos fue de pura incredulidad. No podía ser.
Ante sus murallas se encontraba un ejército cristiano. Un ejército que se suponía que debía estar agazapado, defendiendo las montañas que había 600 kilómetros al norte, malviviendo y lamiéndose las heridas de tantas incursiones musulmanas. Debía ser una ilusión, un espejismo, o quizás una banda de bandoleros desesperados. Pero no, eran las huestes del rey de Asturias, organizadas y listas para el combate. Pues ahí estaban. El factor sorpresa había funcionado a la perfección. La guarnición de la ciudad, probablemente no muy numerosa y completamente desprevenida, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los asturianos no esperaron. No iniciaron un asedio largo y metódico. Eso habría sido un suicidio, dando tiempo a que llegaran refuerzos desde Mérida o Córdoba. Asaltaron la ciudad de inmediato y barrieron a los defensores como un huracán. Las puertas fueron derribadas, las murallas escaladas y la resistencia aplastada en cuestión de horas. Era el momento que Alfonso y sus hombres habían estado esperando. Era el momento de vengar el sufrimiento que los omeyas habían causado a Oviedo. La disciplina de la marcha se rompió para dar paso a una furia controlada. Los cristianos se dedicaron a arrasar la ciudad, matar musulmanes, saquear tesoros y devastar edificios. Pero todo muy rápido. No había tiempo que perder. No buscaban ocupar la ciudad, solo castigarla, saquearla y demostrar que podían golpear donde quisieran. Una vez que se quedaron a gusto, que las ansias de venganza fueron saciadas y que el botín, oro, plata, sedas, armas y sobre todo prisioneros, fue reunido, la orden fue clara. A ese mismo día, antes de que el sol se pusiera sobre una Lisboa humeante y aterrorizada, el ejército asturiano puso rumbo norte. El viaje de vuelta fue tan peligroso o más que el de ida. Ahora no contaban con el factor sorpresa. Llevaban consigo un pesado botín que los ralentizaba, y la noticia de su audacia sin duda volaría por todo el emirato. De nuevo, es poco probable que se detuvieran a arrasar pueblos en su camino de regreso. Sus posibilidades de supervivencia recaían en su velocidad, en llegar a la seguridad de las montañas antes de que un ejército de castigo pudiera organizarse y cortarles la retirada. Y lo lograron. Llegaron a Oviedo no como soldados que regresan de una campaña, sino como campeones, como verdaderos héroes que habían vengado a los caídos y humillado al gigante. El júbilo en la capital asturiana debió ser indescriptible. Alfonso II tenía a su pueblo ganado. Su trono, antes tan precario, era ahora más sólido que el granito de sus montañas. Era el momento de capitalizar su victoria militar en el tablero diplomático. En otoño de ese mismo año, el 798, Alfonso envió una nueva embajada a la corte de Carlomagno. Esta vez, los regalos eran mucho más elocuentes que unos simples trofeos. Le enviaron pruebas irrefutables de que habían saqueado Lisboa. Entre otros presentes, le regalaron prisioneros musulmanes capturados durante el asalto, testimonio vivo de su increíble victoria. No me cansaré de repetirlo. Sed conscientes de lo que acaba de pasar, porque Carlomagno, el emperador más poderoso de Occidente, supo entenderlo al instante. Esos cristianos del norte de la península ya no eran un grupo de rebeldes desesperados que suplicaban ayuda. Ahora eran un reino fuerte, un poder militar a tener en cuenta, capaz de organizar una operación logística y militar compleja y de golpear en el corazón mismo del Emirato de Córdoba. Eran un aliado valioso. A partir de ese momento, las relaciones entre el Imperio Carolingio y el Reino de Asturias crecieron muy intensamente. Lo que antes eran contactos esporádicos se convirtió en una alianza estratégica.
El comercio entre ambos pueblos floreció, estableciéndose una ruta segura a través de los pasos montañosos de Navarra. Pero no solo viajaban comerciantes con sus mulas cargadas de mercancías. Las nuevas relaciones hicieron que mercaderes, constructores, clérigos, arquitectos e incluso campesinos en busca de fortuna fuesen en una y otra dirección. Los asturianos, aislados durante décadas, conocieron nuevas formas de construcción, métodos más avanzados para mejorar sus defensas, nuevas corrientes de pensamiento religioso y artístico. En definitiva, gracias a la audaz campaña de Lisboa, el pequeño reino de Asturias entró por la puerta grande a formar parte de la cristiandad europea, dejando atrás su aislamiento para convertirse en una pieza clave del tablero político continental. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en Córdoba? Cuando Al-Hakam I se enteró de lo que había ocurrido en Lisboa, no pudo contener la rabia. La humillación era absoluta. ¿Cómo era posible que un puñado de maleantes de las montañas, a los que su padre casi había exterminado, hubiesen saqueado una de las ciudades comerciales más importantes de su emirato? Su prestigio como gobernante, ya debilitado, recibió un golpe casi mortal. Quería enviar un ejército de castigo, reducir Oviedo a polvo y traerle la cabeza de Alfonso en una pica. Pero no podía. Simplemente no podía hacer mucho al respecto, porque tenía demasiados frentes abiertos, demasiados incendios que apagar dentro de su propia casa. La lista de problemas de Al-Hakam era interminable. Al poco de su ascenso, 3 de las ciudades más importantes del Emirato se rebelaron contra él casi simultáneamente. Mérida, la antigua capital de la Lusitania, se alzó en armas. Toledo, la vieja capital visigoda y un foco constante de resistencia muladí y mozárabe, también se declaró en rebeldía. E incluso la propia capital, Córdoba, fue escenario de una conspiración de la aristocracia árabe, que fue sofocada de forma terriblemente sangrienta. Podéis buscar información sobre la tristemente célebre Jornada del Foso de Toledo, para comprender la brutalidad con la que el emir reprimió estas revueltas. Una masacre que dejó una cicatriz imborrable en la memoria de la ciudad. Mientras Alfonso saqueaba Lisboa, Al-Hakam estaba hasta el cuello en una lucha desesperada por mantener unido su emirato. Y el norte no tardaría en estallar también. Aprovechando el caos y la distracción del poder central, Zaragoza, la ciudad más importante del Valle del Ebro, se alzó en armas contra el emirato. La rebelión estaba liderada por un noble local llamado Bahlul ibn Marzuk, quien consiguió sublevar también las ciudades de Huesca y Barbastro. La marca superior de Al-Ándalus era virtualmente independiente. Al-Hakam, una vez controlada la situación en el sur, tuvo que dirigir sus ejércitos hacia el norte. Atacó los imponentes muros de Zaragoza, pero fue rechazado una y otra vez por los rebeldes. Finalmente, en uno de los asaltos, pudo quebrar las defensas y acabar con la rebelión en la capital del Ebro. Sin embargo, Marzuk logró escapar más al norte, refugiándose en Huesca, donde planeaba organizar una defensa más tenaz. Pero su fin no llegó a manos del ejército del emir. Fue traicionado y ejecutado por uno de sus propios oficiales, un final común para tantos líderes rebeldes de la época. Y la inestabilidad no terminaba ahí. Nos quedamos en el norte, porque la región de Navarra también viviría años convulsos. En Pamplona, se libraba una lucha de poder encarnizada entre dos familias, dos facciones que representaban las tensiones de la frontera. Por un lado estaban los Banu Qasi, una poderosa familia muladí, descendientes de un conde visigodo convertido al Islam, que controlaban la ribera del Ebro y a menudo actuaban como señores de la guerra semi-independientes. Por otro lado, estaba la familia Velasco, de raigambre vascona, que mantenían su fe cristiana y buscaban el apoyo de los francos de Carlomagno al otro lado de los Pirineos. Esta disputa,
que a primera vista puede parecer una simple rencilla entre dos clanes locales, será el germen de un futuro reino, el reino de Pamplona, que más tarde se convertiría en el reino de Navarra. Mientras todo esto ocurría, Carlomagno observaba desde Aquisgrán. La debilidad del Emirato y la nueva alianza con el pujante reino de Asturias le ofrecieron una oportunidad de oro. Decidió que era el momento de crear de una vez por todas una verdadera marca hispánica, una franja de territorios fortificados al sur de los Pirineos que defendiese su imperio de futuras incursiones musulmanas. El primer movimiento fue en el corazón de la cordillera. Ordenó a un noble llamado Aureolo la toma de Jaca. Dicho y hecho. Con la ayuda de la nobleza local, probablemente descontenta con el poder de Córdoba, Aureolo tomó la ciudad y el territorio aledaño, estableciendo el condado de Aragón. Pero la ofensiva franca no se detuvo ahí. El propio Carlomagno lanzó ataques en el noreste. Sus ejércitos tomaron Gerona y la zona de Vic, consolidando los condados de Urgel, Cerdaña y Osona. En esta ofensiva se haría famosa la figura de un noble godo originario de Carcasona, un hombre llamado Borrell. Este fue nombrado primer conde de Osona, y su papel sería crucial en las futuras campañas para tomar Barcelona y Tortosa. Caballeros, sin que muchos se dieran cuenta, acababan de nacer los condados catalanes. Fijaos cómo ha cambiado todo en apenas un puñado de años. A principios del 796, los musulmanes tenían todo al-Ándalus bien controlado gracias a las políticas de Hisham, que pese a mantener las diferencias sociales, lograba tener el emirato cohesionado. Habían saqueado Oviedo y casi ejecutado al mismísimo Alfonso II. El reino asturiano parecía condenado a desaparecer. ¿Y ahora? Apenas unos años después, el panorama era radicalmente diferente. Ahora tenemos al reino de Asturias más fuerte que nunca, aliado con el emperador más poderoso de Europa. Lisboa, una de las joyas del Emirato, había sido saqueada. Mérida, Toledo y Córdoba se habían rebelado. Zaragoza se había alzado en armas. El noreste de la península, la futura Cataluña, estaba ahora en poder de los francos. Jaca y el núcleo de Aragón también eran francos. Pamplona era un hervidero de inestabilidad. Y los asturianos y los francos parecían llevarse mejor que nunca. Una pinza cristiana que amenazaba al Emirato por el noroeste y el noreste. Volviendo a los cristianos de Asturias, Alfonso II, el artífice de este cambio trascendental, no se durmió en los laureles. Utilizó el inmenso botín obtenido en Lisboa no para lujos personales, sino para un proyecto grandioso: convertir Oviedo en una joya europea, en el referente de su reino. Quería construir una capital inexpugnable, una ciudad en la que sus habitantes se sintiesen seguros y en la que la economía floreciese como las plantas en primavera. Se iniciaron construcciones de iglesias, palacios y nuevas murallas, trayendo a arquitectos y artesanos francos para que aplicaran las técnicas más avanzadas de Europa. Oviedo se estaba transformando en una nueva Toledo, la heredera espiritual y política del desaparecido reino visigodo. Sin embargo, en el sur, un emir humillado y furioso finalmente lograba aplastar sus rebeliones internas. Al-Hakam. Y tenía que vengarse. Su objetivo era doble: castigar la osadía de Alfonso y, sobre todo, cortar las peligrosas relaciones que se habían establecido entre los carolingios y los asturianos. Pero esa historia, la de la venganza del emir, la veremos en el próximo capítulo.